Hoy es miércoles 29 de abril. Estamos a un par de días prácticamente para que la nueva Asamblea Legislativa tome posesión. Una Asamblea Legislativa que esperamos todos los salvadoreños que le dé una nueva lógica política a la forma de construir un marco jurídico que permita que El Salvador vaya obteniendo niveles de crecimiento y desarrollo humano no vistos anteriormente. Esperamos que este no sea un simple cambio de diputados. Estamos esperando que se construya una nueva Asamblea Legislativa. Ese es el reto, esa fue la expectativa de la población al ejercer el voto el pasado 28 de febrero. Una Asamblea Legislativa que significa o es la muestra del triunfo que obtuvo tanto el presidente Nayib Bukele como el partido Nuevas Ideas en esta guerra de posiciones que inició precisamente unos días antes de que el presidente Bukele tomara posesión de su cargo. Este va a ser mi último programa en plataforma TVX. De ello hablaré al final. Quiero mandar un saludo a la diáspora salvadoreña, una diáspora que definitivamente adquirió otro significado en el desarrollo de tantos programas que tuve en plataforma, alrededor de 2 años y medio, ocupando este espacio para analizar la realidad. La diáspora fue un elemento importante, un elemento consistente y coherente de opinión, de sugerencias. Obviamente no todas las personas estaban de acuerdo con los planteamientos, pero la diáspora en tanto tal adquirió un rostro más humano, adquirió un valor distinto desde mi perspectiva. También quiero mandar un saludo a los salvadoreños y salvadoreñas que dentro del territorio nacional seguimos pensando en que la misión de construir un nuevo país es posible. En estos días el hecho más relevante, aparte de lo que va a ser la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa, el hecho más relevante en términos políticos y en términos culturales es la captura de un par de alcaldes y unos exdiputados acusados de corrupción. Definitivamente desde ese día en que se captura a estos alcaldes, los demás alcaldes no van a dormir tranquilos. No hay almohada más mullida o almohada más cómoda para dormir que una conciencia tranquila. Pues bien, todos aquellos alcaldes que durante las gestiones que tuvieron usurparon los fondos públicos para enriquecerse, no van a dormir tranquilos. Estamos viendo una forma o el inicio de una forma de combate a la corrupción. Es evidente que la corrupción no tiene colores particulares. Es evidente que la corrupción no tiene una ideología definida. Hay corruptos y hay personas honestas. Hay políticos perversos y hay políticos que definitivamente están pensando en trabajar por la población. Nosotros esperamos que ese hecho de capturar a un par de alcaldes signifique el inicio de toda una estrategia de combate a la corrupción. Una corrupción que en el caso particular de El Salvador tiene casi 200 años. Otros alcaldes que perdieron están teniendo la salida más deshonrosa que puede haber. Y esa salida más deshonrosa que pueden hacer, lo que viene a demostrar es que la población no se equivocó cuando no votó por ellos, ¿no? Hemos visto los casos de unos alcaldes que han dejado de pagar salarios, han dejado de recoger la basura. Hay otros alcaldes que no están pagando las deudas que la comuna tiene, con la estrategia perversa de dejarle todos esos problemas a los nuevos alcaldes que van a asumir su puesto a partir del 1 de mayo. Pues bien, esa es la salida más deshonrosa que pueden tener.
es la salida más deshonrosa que pueden hacer. A lo largo de muchos programas yo afirmé que tanto el FMLN como Arena y los otros partidos satélites que habían construido una lógica perversa en El Salvador estaban en proceso de extinción. Pues bien, ese actuar de estos alcaldes perdedores lo que hace es reafirmar ese proceso de extinción. Definitivamente la gente no va a confiar ni en los políticos ni en los partidos políticos que acuerparon a individuos que, por el hecho de haber perdido las elecciones, vienen y se cobran con el pueblo, porque al final retener los salarios es atacar a la clase trabajadora, no recoger la basura es atacar a la ciudadanía en general. Esa salida deshonrosa demuestra que la gente no se equivocó al momento de no darle su voto. Acá estamos frente a casos de corrupción, ¿no? Y la corrupción tiene múltiples aristas y la corrupción tiene múltiples niveles. A veces creemos que la corrupción solo tiene que ver con el robo de sumas millonarias, o creemos que la corrupción solo tiene que ver con funcionarios de alto nivel. Sin embargo, la corrupción tiene múltiples aristas y, como digo, tiene múltiples niveles. Se es corrupto no solo por robar millones, sino que también se es corrupto cuando se deja de hacer el trabajo o cuando simple y sencillamente alguien se roba el tiempo o se roba el equipo y el material de las oficinas de gobierno. Pues bien, esta corrupción, como digo, viene desde por lo menos 1854. Es decir, cuando el Estado adquiere una personalidad propia, ya venía asignado por la corrupción y posteriormente esa corrupción es acompañada por la impunidad. Recuerdo el caso de el primer enfrentamiento jurídico formal que se da en contra de la corrupción en 1854. El 3 de marzo, la Asamblea Legislativa de ese entonces formuló un decreto en el cual se dijo que todos aquellos acusados del delito de robo, y sobre todo de robo a los bienes del Estado, le iba a ser aplicada la pena capital, es decir, le iba a ser aplicada la pena de muerte. Pues bien, esos primeros tratados jurídicos de la corrupción, lo que vinieron a hacer al final es a consolidar la corrupción. Hicieron que los políticos se volvieran más finos para la corrupción. Y entonces, para tratar de evadir eso, ¿no? O sea, una pena capital obviamente es una pena desproporcionada si estamos hablando de simple robo. Pues bien, esa pena capital vino a poner en evidencia también de que cuando se trata de combatir la delincuencia o se trata de combatir cualquier hecho ilícito, la proporción de la pena no es tan importante como la certeza que se tiene de que se va a aplicar la justicia. Se decretó la pena de muerte en El Salvador en 1854, sin embargo, los niveles de delincuencia y los niveles de corrupción en el país no bajaron. Y eso ha sido así en todos los países en los cuales se ha decretado esa pena de muerte. Ahora, esta corrupción, si tiene alrededor de 200 años, significa que para poder combatirla tiene que hacerse sobre la base de un esfuerzo no solo del gobierno, no solo de las instancias que son las llamadas a combatir la corrupción o a combatir cualquier tipo de delito, sino que esa es una misión de toda la población. Si toda la población se enfrasca en combatir la corrupción, vamos a poder ir eliminándola como gendarme de la gobernabilidad en El Salvador de forma gradual. Ahora, para que sea de forma gradual se tiene que iniciar con acciones definitivamente severas. Perseguir a los corruptos no importa el tiempo que pase, y que estos corruptos tengan la certeza de que la ley les va a ser aplicada. Se puede ser corrupto, y aquí estoy pensando en muchos alcaldes y casi exdiputados que tenemos y otros funcionarios de gobierno, de los gobiernos anteriores sobre todo, que cayeron en actos de corrupción, pero esa corrupción también
tiene al menos tres formas de expresárselo. Una corrupción por acción, es decir, la corrupción que tiene que ver estrictamente con el hecho de que alguien roba bienes o roba el dinero del Estado, ¿no? Roba el dinero del pueblo. Pero también hay corrupción por omisión, es decir, cuando un funcionario no cumple las funciones para las cuales fue elegido y por las cuales cobra, por lo general, buenos salarios, también se están cometiendo actos de corrupción. Y una corrupción que tiene que ver con el desgano. El hecho también de que muchos funcionarios realicen su trabajo bajo la forma de desgano también es una expresión concreta de la corrupción. La pandemia, todo este año, bueno, más de un año ya que tenemos de pandemia, quizá limpió el ambiente para que nosotros, como salvadoreños, como ciudadanos que queremos hacer del Salvador un mejor país, empezáramos a ver un poco más claras las cosas. Quedó en evidencia durante esta pandemia, sobre todo cuando se decreta la cuarentena, cuáles eran los políticos que estaban interesados simplemente en sus bolsillos y cuáles eran los políticos que de alguna forma estaban interesados en trabajar con la población y trabajar en favor de la población. Entonces, en ese sentido, la pandemia fue una maestra para la política salvadoreña. Y fue una maestra severa, fue una maestra dura, fue una maestra implacable. Nos mostró cuáles son los caminos políticos que podemos tener. Nos mostró cuáles son las necesidades más urgentes que como población tenemos. Nos mostró el estado del país que habíamos heredado. Y nos dimos cuenta, o fuimos testigos directos, de cómo había quedado el sistema de salud pública en El Salvador. Eso lo enseñó la pandemia, una pandemia que también nos mostró quiénes son los verdaderos héroes y quiénes son los verdaderos constructores de lo que podríamos denominar la patria y una patria nueva en El Salvador. Esa pandemia templó el acero de las personas, de los liderazgos que intentaron y siguen intentando construir un mejor país sin dañar a la población, ¿no? Un mejor país que no tenga como signo la desigualdad social. Pero también esa pandemia, así como forjó el acero, también fundió el cobre, es decir, destruyó o puso en modo de extinción a todos aquellos políticos y partidos que se han venido lucrando de la cosa pública desde el momento en que entran en ella. Esta es la coyuntura que vamos a vivir a partir del 1 de mayo. Esperamos que sea un combate frontal contra la corrupción. Esperamos que todos los corruptos sean expuestos. Y no importa el color de los corruptos, ¿no? Lo que queremos es acabar con la corrupción. Como digo, durante 2 años y medio estuve tratando de analizar la realidad salvadoreña. Eso significó para mí forjar una disciplina bastante severa. Fueron alrededor de 1780 páginas que tuve que leer para salir hablando o salir analizando la realidad, pero creo que esa es la misión que debemos cumplir, sobre todo aquellos que tenemos que ver con las ciencias sociales. Han sido 2 años y en estos 2 años y medio de trabajo yo quiero agradecer públicamente el apoyo y el espacio que me brindó el director de TVX, mi amigo Julio Villagrán, así como todo el apoyo que tuve del equipo de periodistas que cada semana nos reuníamos para hacer este pequeño espacio, ¿no? Para construir este pequeño espacio de reflexión que tiene distintas voces. Pues bien, ha culminado mi fase acá, las cosas siempre tienen que cambiar, la gente debe escuchar nuevas voces y lo importante es que el esfuerzo que se haga de analizar la realidad sea un esfuerzo honesto, sea un esfuerzo que no tiene que ver con una agenda oculta o que no tenga que ver con el hecho de lograr algún tipo de prebendas de parte de otras personas o de otras entidades. Yo creo que el valor
de hablar y el valor de analizar la realidad es algo que debemos premiar. Y debemos premiarlo porque cuando uno toma una posición, es lógico que va a tener apoyos y va a tener también ataques. Pero cuando uno considera que está haciendo su trabajo de la mejor forma posible, creo que eso queda en segundo plano. La diáspora, como digo, tuvo otra connotación para mí a partir de los primeros programas en plataforma TVX. La reacción o el seguimiento de los sentimientos de las personas, del pueblo, unos sentimientos que se tradujeron en indignación y que están tratando de cambiar el país, también fue una gran maestra en estos 2 años y medio, ¿no? Un espacio, como digo, un espacio plural, un espacio que permite que las personas tomen su propia posición. Y al final eso es lo más importante, ¿no? Tan importante es la persona que se sienta para analizar la realidad, pero más importante aún en la construcción de la cultura política democrática es la opinión que se genera en todos aquellos que ven esos programas y que los comparten con sus amigos, familiares, etc., ¿no? Es decir, lo más importante en programas como estos es el debate que se genera, porque ese debate es el único que puede ir construyendo una cultura política democrática en El Salvador. Obviamente yo voy a entrar a otro nivel o voy a entrar en otra etapa. Siempre considero de que es importante analizar la realidad y entonces los mecanismos que he estado utilizando en estos 2 años y medio gracias al apoyo de TVX también van a servir para que en términos individuales yo pueda seguir analizando la realidad. Tengo todavía un espacio en el diario Colatino en el cual vengo publicando una columna semanal. Ya llevo alrededor de 1053 artículos publicados. Esa columna se llama Sociología y otros demonios. Ese nombre también no deben olvidarlo ustedes porque es el nombre que voy a utilizar para continuar con estas reflexiones, para ir compartiendo con ustedes las reflexiones sobre la realidad nacional, ¿no? Siempre teniendo como referente principal la utopía de construir un mejor país.